Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Hoy vamos con lo que es toda una sorpresa en el mundo de las fragancias como experiencias olfativas, porque tengo que decir que lo que es el trabajo de la perfumería Maison Cribine, solo se puede decir que han hecho un trabajo pormenorizado cuidando todos los detalles de sus perfumes en todos los sentidos, y os lo voy a explicar. Bueno, pues sí, hoy vamos a conocer uno de los perfumes de Maison de Cribine, Iris Malicam. Aquí lo tenemos y este es un perfume, un eau de parfum en tamaño de 30 mililitros. Aquí lo tenemos y os enseño por aquí lo que es el frasco del perfume. Os cuento que yo descubrí Maison de Cribine por Instagram y me sorprendió mucho, perdonadme la expresión, me sorprendió mucho la gran cantidad de seguidores que tienen, porque realmente levantan pasiones, son muy populares, sobre todo en Francia y demás. Quizá hay algunos los estáis descubriendo a la vez que yo, pero tienen gran popularidad. Bueno, tienen su set de descubrimiento. Nosotros tenemos dos perfumes de Maison Cribine y luego aparte pues tenemos estos set de descubrimiento con los que lógicamente podemos descubrir todas las experiencias olfativas. A mí me sorprende primero, luego además cuando nos lo envían cada uno viene con su papelito y ahora os enseñaré también cómo son. Lo cierto es que dentro de lo que son experiencias olfativas, podemos decir que vamos a hablar de la experiencia olfativa, pero también de cómo es el perfume, lógicamente. Porque tengo que decir que aunque están creados como esas experiencias olfativas, todos sus perfumes son muy llevables, muy para salir a la calle, no son complicados de utilizar y yo creo que muchas personas se pueden sentir identificadas con un aroma, enamorarse de uno en especial y que lo sientas como tuyo. Bien, pues veréis, cuando descubrimos o cuando nos llegan estos perfumes, lo primero que tenemos que hacer es irnos a su página web. Y me ha encantado porque, digamos que te dan las instrucciones de cómo probarlo y vas a tener toda una experiencia olfativa, visual y auditiva cuando entras en la página, ¿de acuerdo? Te llega el perfume, te dicen póntelo en la piel o póntelo en el papel. Y así tú comienzas esa experiencia. Mirad que además en cada papelito nos van a dar, se descubre una imagen, se descubren colores. Cuando entramos en esta parte, tenemos una zona en la que por supuesto yo recomiendo hacerlo con cascos, por supuesto que lo he hecho, hacerlo con cascos porque nos van diciendo notas del perfume. Y nosotros vamos pasando poquito a poco y descubrimos tanto las imágenes correspondientes al aroma que nos están describiendo y luego también hay imágenes con movimiento o imágenes con sonido que describen la sensación, tanto los colores, la sensación auditiva y demás que nos describen en el perfume. Creo que es una forma muy interesante, chula, divertida de descubrir los perfumes, sobre todo cuando quieres trasladarnos ideas, sensaciones, momentos, y es así como mejor los descubres. O sea que dentro de lo que tenemos aquí, aquellas personas que están descubriendo aromas, descubriendo perfumes y demás, va a ser muy interesante. Y por eso os decía del tema de el set descubrimiento. Porque si tú quieres experimentar esto de las experiencias olfativas, te puedes comprar tu set descubrimiento, probar los distintos aromas, experimentar en la página web. Ahora que tenemos mucho tiempo, te metes en la página web, vives esa forma de integrar el perfume con esas ideas, que es muy chulo. Y luego si te enamoras de algún perfume, allá cada uno, ¿vale? Veréis, este perfume, Iris Malicam, es un perfume que nos recrea la experiencia olfativa de un descubrimiento inesperado de campos de iris al borde del desierto. Esa es la experiencia que nos quiere trasladar. Voy a leeros sus notas tal cual nos cuentan en su página web, ¿de acuerdo? Os digo, es un perfume del año 2020 de la familia Gourmand amaderado empolvado.
Las notas de este perfume son aceite esencial de ciprés, aceite esencial de lentisco, Absolute de galvano, mantequilla de iris, Absolute de mimosa, acorde de cuero, vainilla, ámbar y almizcle. Bien, con respecto a las sensaciones olfativas, ¿a qué huele este perfume? Bueno, la duración es un eau de parfum, lo que es todas estas partes cremosas. Además es un perfume que han utilizado Absolute y aceites esenciales de estos aromas. Te puede durar perfectamente sus 9 horas en piel, perfectamente, con una intensidad media alta, y sí que os diría que al utilizarlo en piel midamos la cantidad que nos ponemos porque tiene bastante potencia. Solamente un spray que le pones huele tremendo, tremendo. Bien, ¿a qué huele este perfume? Yo te diría que sí, perfectamente es un perfume con iris, con un aroma que es tanto empolvado como ligeramente terroso. Ahora bien, resulta prácticamente alucinante cómo un perfume de iris puede ser tan cremoso. Realmente es como si a la mantequilla, a la margarina que conocemos de toda la vida, hubieran empezado a crear margarina con aromas. Y puedes sentir cómo es cremosa, untable en la piel, y te da unas sensaciones tremendas. Por supuesto, tiene ese pequeño toque cálido, como te digo, casi parece terroso, como si olieras a arena caliente, gracias a todo lo que son estos aromas que le acomponen, que le dan toquecitos de aroma. No sé si es el ciprés, el lentisco, el galvano, no sé cuál es de ellos. Yo creo que realmente es una sensación olfativa alucinante, porque puedes sentir el iris con unas tonalidades alucinantes. Creo que es más difícil describirlo aromáticamente que emocionalmente. Tengo que deciros también que este perfume rompe mis esquemas con respecto al iris, porque es verdad que yo de por sí no suelo disfrutar especialmente con los perfumes con esa parte atalcada. Pero de repente cuando huelo este perfume, cuando me lo pongo en la piel, que además huele tan rico, tan especial, este aroma rompe mis esquemas. Y de repente para mí es como tumbarte al sol. Pero no solamente tumbarte al sol, sino como si estuvieras casi flotando entre las nubes, con un aroma que se siente ligero, pero a la vez es un cálido. ¿Qué te digo? Es otra historia. Es luz, es sol, es ese entorno floral que es maravilloso. Es como tumbarte en lo alto de una nube hecha de flores. Qué tonterías digo, ¿verdad? Es que olfativamente es complicado de explicar. Porque sí, lo primero que sientes es un iris muy cremoso. Un iris untable, cremoso, pero está completamente lleno de sensaciones olfativas, de olores. Tú sabes que esto está lleno de aromas, pero no puedes describir que sea ámbar lo que hueles en este perfume, y no puedo decir que sea cuero lo que huele en este perfume, porque al final el conjunto de este perfume es lo importante en él. Y es esa sensación especial la que te crea olfativamente, la que te hace sentir de un modo completamente distinto, especial y muy rico, muy, muy interesante. Solo puedo decir que independientemente de las notas, si es verdad que te tiene que gustar el iris o no, o que te dejes sorprender, como me ha pasado a mí. Si te gusta mucho el iris, directamente sí que te va a gustar. Si no, es cuestión de que lo pruebes y te dejes sorprender por el olfato.
Yo además cuando me lo pongo, me he puesto poquita cantidad, 2 veces y me es suficiente para no aturullar mi olfato y dejarlo simplemente disfrutar. Sí que creo que es un perfume unisex totalmente, es cuestión de probarlo porque además hay personas, tanto hombres como mujeres, que lo disfrutan muchísimo porque es una experiencia olfativa y esto puede conquistar por igual. Sí es verdad que recomiendo probarlo como hemos hecho nosotros por medio del set descubrimiento, que es la mejor forma de ver cómo son estos aromas porque son particulares, especiales. Creo que aquí los han creado con magia porque son muy especiales. Vivirlos con la experiencia olfativa, si te gusta para llevarlo puesto, genial, y si no, pues lo vives en tu intimidad, sobre todo por medio de esas muestras. Sí que son aromas particulares, como todos los aromas nicho, porque yo creo que precisamente es que este aroma, este iris es muy particular, muy especial. Sí, un iris. No empecemos a compararlo con otros perfumes que tengan iris, porque no, porque el conjunto es otra cosa. Las particularidades son muchas, pero no te voy a decir que su particularidad más importante es el cuero porque no, ni el ámbar, ni el lentisco, ni el galvano, no, son partes dentro de esa experiencia, esos aromas que te terminan creando un conjunto. Sí, creo que describir este perfume como algunos que vamos a conocer ahí en su set de descubrimiento pueden ser complicados de describir, pero haremos todo lo posible y lo más importante es animar a descubrir, porque yo creo que estos perfumes no son para quienes están acostumbrados a esos perfumes comerciales, la típica fruta dulce o el perfume floral sencillo de las perfumerías de toda la vida, pero van a ser muy interesantes para aquellas personas que han empezado a descubrir que hay otra forma de vivir la perfumería y este modo es muy interesante. Solo me queda recomendaros su página web, que está ahí abajo para que empecéis a echarle el ojo, cómo funcionan los perfumes a la hora de luego probarlos. Su página de Instagram, que también os la voy a dejar abajo, vais a ver cómo hay apasionados totales de estas experiencias olfativas que desde luego son muy bonitas y muy especiales. Sí que es verdad que tengo que decir, yo lo descubro tarde porque llevaban ahí ya mucho tiempo y es que muchas veces países como Francia o Italia ya de por sí llevan viviendo el mundo de la perfumería profundamente durante mucho tiempo y entienden muy bien lo que es este mundo de los aromas, las experiencias olfativas y el modo de vivirlas de un modo distinto. Y muchos países que estamos ahora entrando al mundo de la perfumería nicho, vamos a la cola descubriendo este tipo de aromas, pero desde luego quienes quieren descubrir más, quienes quieren saber más, aunque no lo hagan tarde como yo, lo irán disfrutando mucho porque de verdad terminas encontrando algo distinto, especial. Precisamente yo creo que este tipo de perfumes los van a apreciar quienes buscan algo especial dentro de los perfumes. Aunque juguemos con notas que ya conocemos, ya sabemos lo que es el iris y ya conocemos el aroma del iris. Pero ¿quieres disfrutarlo de un modo especial? Aquí lo tienes. Amigos, espero que este vídeo os haya gustado, os haya resuelto algunas dudas, o os haya dado incluso más todavía. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.